Creed en sus profetas. Martes 20 de diciembre 2022. Primero de Crónicas 3. Los descendientes de David. Estos fueron los hijos de David que le nacieron en Hebrón. El primogénito fue Amnón de Ahinoam de Jezreel. El segundo fue Daniel de Abigail de Carmel. El tercero fue Absalón, hijo de Maaca, hija de Talmai, rey de Gesur. El cuarto fue Adonías, hijo de Agit. El quinto fue Cefatías de Abital. El sexto fue Itream de Egla su mujer. Estos 6 le nacieron en Hebrón, donde reinó 7 años y 6 meses. En Jerusalén reinó 33 años. Estos 4 le nacieron en Jerusalén de Betsabé, hija de Amiel, Samúa, Sobab, Natán y Salomón. También Ibjar, Elisúa, Elifelet, Noga, Nefeg, Jafia, Elisama, Eliada y Elifelet. 9. Todos estos fueron los hijos de David, sin contar los hijos de las concubinas. Tamar fue hermana de ellos. Hijo de Salomón fue Roboam, cuyo hijo fue Abías, cuyo hijo fue Asa, cuyo hijo fue Josafat, cuyo hijo fue Joram, cuyo hijo fue Ocosías, cuyo hijo fue Joás, cuyo hijo fue Amasías, cuyo hijo fue Azarías, cuyo hijo fue Jotam, cuyo hijo fue Acaz, cuyo hijo fue Ezequías, cuyo hijo fue Manasés, cuyo hijo fue Amón, cuyo hijo fue Josías. Los hijos de Josías fueron Johanán el primogénito, el segundo Joacim, el tercero Sedequías, el cuarto Salum. Los hijos de Joacim fueron su hijo Joaquín y su hijo Sedequías. Los hijos de Joaquín el cautivo fueron Salatiel su hijo, Malquiram, Pedaías, Senazar, Jecamías, Osama y Nedavías. Los hijos de Pedaías fueron Zorobabel y Simei. Los hijos de Zorobabel fueron Mesulam y Ananías, y la hermana de estos fue Selomit. También estos 5, Azuba, Oel, Berequías, Asadías y Husab-Geset. Los hijos de Ananías fueron Pelatías y Jesaías, cuyo hijo fue Refaías, cuyo hijo fue Arnán, cuyo hijo fue Abdías, cuyo hijo fue Secanías. Los hijos de Secanías fueron Semaías, y sus hijos Atús, Igal, Barías, Nearías y Safat. 6. Los hijos de Nearías fueron 3, Elioenai, Ezequías y Azricam. Los hijos de Elioenai fueron 7, Odavías, Eliasib, Pelaías, Acub, Joanán, Dalaías y Anani. Eventos de los últimos días. Capítulo 10. El pequeño tiempo de angustia. Esta potencia semejante a un cordero se unirá al dragón para guerrear contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. La Iglesia apelará al brazo poderoso de la autoridad civil, y en esta obra los papistas y los protestantes irán unidos. Ante los tribunales. Aquellos que vivan durante los últimos días de la historia de esta tierra sabrán lo que significa ser perseguidos por causa de la verdad. La injusticia prevalecerá en los tribunales. Los jueces se negarán a escuchar las razones de los que son leales a los mandamientos de Dios, porque saben que los argumentos en favor del cuarto mandamiento son irrefutables. Dirán: tenemos una ley, y por nuestra ley debe morir. Para ellos la ley de Dios no significa nada. Nuestra ley es suprema para ellos. Aquellos que respeten esta ley humana serán favorecidos, pero no se les mostrará ningún favor a los que no se inclinen ante el ídolo del falso día de reposo. Cuando seamos llevados ante los tribunales, tendremos que renunciar a nuestros derechos, a menos que esto nos ponga en conflicto con Dios. No estamos pidiendo que se reconozcan nuestros derechos, sino que se reconozca el derecho de Dios de recibir nuestro servicio. Los adventistas serán tratados con desprecio. La misma mente magistral que maquinó contra los fieles en siglos pasados, sigue procurando librar la tierra de aquellos que temen a Dios y obedecen su ley. La riqueza, el genio y la educación se combinarán para cubrirlos de escarnio. Gobernantes, perseguidores, ministros de la religión y miembros de las iglesias conspirarán contra ellos. De viva voz y por la pluma, con jactanciosas amenazas y el ridículo, procurarán destruir su fe. Vendrá una época cuando, debido a nuestra defensa de la verdad bíblica, seremos tratados como traidores. Los que honran el sábado de la Biblia serán denunciados como enemigos de la ley y del orden, como quebrantadores de las restricciones morales de la sociedad, y por lo tanto, causantes de anarquía y corrupción
que atraen sobre la tierra los altos juicios de Dios. Sus escrúpulos de conciencia serán presentados como obstinación, terquedad y rebeldía contra la autoridad. Serán acusados de deslealtad hacia el gobierno. Todo el que en ese día malo quiera servir sin temor a Dios, de acuerdo con los dictados de su conciencia, necesitará valor, firmeza y conocimiento de Dios y de su palabra, porque los que sean fieles a Dios serán perseguidos, sus motivos serán condenados, sus mejores esfuerzos serán desfigurados y sus nombres serán denigrados. Todo tipo de persecución. Las persecuciones de los protestantes por parte del catolicismo, debido a las cuales la religión de Jesús fue casi aniquilada, serán más que imitadas cuando se unan el protestantismo y el papado. Satanás tiene 1.000.000 de ataques disfrazados que serán lanzados contra el pueblo leal de Dios, que guarda los mandamientos para obligarlos a violar su conciencia. No necesitamos sorprendernos de nada que ocurra ahora. No necesitamos maravillarnos de ningún suceso de horror. Los que pisotean bajo sus malvados pies la ley de Dios tienen el mismo espíritu que poseyeron los hombres que insultaron y traicionaron a Jesús. Sin ninguna contrición de conciencia, harán las obras de su padre el diablo. Aquellos que deseen refrescar su memoria y ser instruidos en la verdad, estudien la historia de la iglesia primitiva durante el día de Pentecostés y el tiempo que le siguió en forma inmediata. Estudien cuidadosamente en el libro de Hechos las experiencias de Pablo y de los otros apóstoles, porque el pueblo de Dios en nuestros días debe pasar por experiencias similares.